¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en otro especial en nuestro canal La Vereda. Hoy día vamos a hacer un especial con respecto a los temas de la AFP, algunas mociones y algunos proyectos de ley que están caminando tanto en la Cámara como en el Senado y que nos parece importante tratar y que la ciudadanía se entere. Estamos con dos tremendos invitados, vamos a partir por las mujeres, estamos con Elsa Bueno, ella es abogada, participa activamente en los grupos del rechazo, ella pertenece a la diestra y además es jefa territorial de la Casa del Rechazo que fundó Gonzalo La Carrera en Santiago. Ahí compartimos algunas cosas entre los dos porque yo estoy en Los Lagos. Bueno, y tenemos también a un distinguido invitado, a una distinguida personalidad, diputado de la nueva ola, como digo yo, estos diputados que vinieron a cambiar y hacer una forma de política distinta que no se parecen a los del Frente Amplio que vinieron a puro hacer tonteras nomás. Estamos con Guillermo Ramírez, diputado del Distrito 11, Santiago Oriente. Bueno, ambos dos bienvenidos, gracias por estar acá y a conversar sobre la contingencia y la AFP. No sé si quieren saludar ustedes, Elsa. Solamente agradecer la invitación, Jorge. Un gusto para mí además estar con dos personas que han estado trabajando activamente por el rechazo. Somos pocos los que nos atrevemos a decir esto en público y hacerlo con la cámara prendida. Sí. Así que estoy feliz de que ustedes dos estén en la misma batalla que varios estamos dando. Así que un saludo afectuoso para ustedes dos, Jorge y Elsa. Bueno, vamos al tema. Oye, a ver, ustedes son más expertos que yo en el tema. Hoy día se están tramitando un par de proyectos para modificar definitivamente el sistema AFP y para transformarlo en un instituto de seguridad social, que es un poco parecido a lo que existía a lo mejor antes en Chile, que a mí en lo personal me parece bastante injusto, pero quiero hacer una pequeña acotación respecto al tema y a lo mejor Elsa y ustedes diputados van a estar de acuerdo conmigo, lo pueden aclarar. Nosotros venimos viviendo desde el 18 de octubre un estallido de violencia delictual, ¿no? Un estallido de narcoviolencia, como digo yo, que se justificó y lo justificó la izquierda más ultrista en un golpe de Estado del 2.0, como digo yo, en las demandas sociales, las famosas demandas sociales que según ellos no se podían hacer, que el gobierno o que los gobiernos de los últimos 30 años no habían hecho, todas entendibles y todas deberían abordarse. Pero nos cambiaron el cuento, ¿no es cierto? Y usted, diputado, estuvo más en la zona cero que nosotros y terminamos hoy día, ¿no es cierto?, después de 20 o 30 días de este tremendo estallido, con un plebiscito constitucional, ¿no es cierto?, aduciendo ellos a que ninguna de las demandas que ellos pretendían lograr se podían hacer sin modificar la Constitución. Cuestión que no es cierta, porque se ha modificado la Constitución en los gobiernos de Lagos, de Frey, de Bachelet, ¿no es cierto? También se hicieron modificaciones en el gobierno de Piñera, porque corresponden y tienen que ver con decretos de ley y no con reformas constitucionales. El gobierno durante toda esta crisis, tanto de la social como en el tema de la pandemia, y impulsada tanto por el Parlamento como por el Poder Ejecutivo, han realizado un montón de modificaciones que no se han requerido cambios constitucionales. Yo tengo la sensación y la impresión, y aquí le voy a dar primero la palabra al diputado Elsa, porque yo creo que nos tiene que traer la buena nueva, de que acá hay una intención de apropiarse en el tema de la AFP de esos 300.000 millones de dólares, que son un tremendo botín por la izquierda, para poder financiar lo que ellos hacen, que es vivir, ¿no es cierto?, del Estado, y eso ha pasado en países vecinos. Me gustaría saber la opinión de usted respecto a lo que está presentado, que a mí me parece bastante grave, que nos haga un pequeño resumen, y cuál es la postura tanto de usted, diputado, y cómo ve el tema en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Bueno, mira, primero yo creo que es importante decir que nosotros tenemos varias oposiciones, no tenemos solamente una oposición. Podemos distinguir al menos, pueden haber más, pero podemos distinguir al menos dos. Yo creo que hay una oposición muy radical, que lo único que quiere es que el gobierno fracase, aunque con eso fracase el país, que tiene una agenda altamente ideológica y que lo único que le importa es sacarla adelante. Y hay otra oposición que es más republicana, que es más institucional, que es más democrática, con la que yo difiero en todo lo que ellos plantean, pero que juegan de acuerdo a las reglas del juego. Y que por lo tanto no les gusta el sistema de pensiones, lo quieren cambiar, pero lo quieren cambiar a través de mayorías en el Congreso. No les gustan muchas de las cosas que hoy día tenemos en nuestra institucionalidad y ellos han estado empujando reformas, y eso en una democracia es legítimo, a pesar de que yo estoy en desacuerdo con lo que plantean y estoy dispuesto a debatir en cualquier foro público, es legítima esa forma de plantearlo. Pero esta oposición ultrona, intolerante, antidemocrática, fascista muchas veces,
es una izquierda que lo que trata de hacer es derrumbar lo que no les gusta por la vía que sea. A ellos no les gusta, por ejemplo, el sistema de capitalización individual, y ellos lo que quieren es destruirlo, no cambiarlo con votos en el Congreso, convenciendo a la ciudadanía de que voten por esos candidatos, sino lo que ellos quieren es ver que el sistema se vea completamente destruido, aunque eso signifique que millones de chilenos tengan que sufrir con pensiones muy bajas. Entonces, hay parte de la oposición que presenta proyectos, por ejemplo, para echarle mano a los fondos de las AFP, no porque estén preocupados de la ciudadanía y de que ellos puedan hacer uso de esa plata, sino porque saben que mientras más platita vayamos sacando el fondo de AFP, peor van a ser las pensiones. Y si las pensiones son más malas, la posibilidad de que se derrumbe el sistema de capitalización individual es mayor. Entonces, ellos están, en cierta forma, por boicotear el sistema. Es lo mismo que ocurre con el sistema, por ejemplo, de ISAPRE, en el que se ha dicho en reiteradas ocasiones de que hay muchas cosas que están mal y que hay que mejorar. Y el gobierno ha presentado proyectos de ley para mejorar el sistema ISAPRE, y ellos, que lo han criticado mucho el sistema ISAPRE, no están dispuestos a legislar porque no lo quieren mejorar, porque quieren que se derrumbe. Entonces, al final del día, nos enfrentamos a esa izquierda más ideológica, y el proyecto al que tú haces alusión, básicamente es, como tú bien lo dijiste, tal como ocurrió en otros países, como por ejemplo con Cristina Fernández, cuando ella fue presidenta, que tomó todos los fondos de las AFP que tenían los argentinos, en Argentina se llamaban AFJP, acabó con las AFJP, se gastó toda la plata, digamos las cosas como son, también se robaron gran parte de esa plata, y hoy día los argentinos no tienen ahorros, y lo único que tienen es la promesa de una presidenta que ya no es presidenta, de que pásenme la plata, yo me voy a preocupar de que en el futuro ustedes tengan mejores pensiones. Promesa que es absolutamente imposible de cumplir, pero ya es demasiado tarde para echar atrás la historia. Nosotros tenemos que aprender de ese tipo de experiencias y defender, no el sistema de capitalización individual o las AFP, defender el sistema que garantice las mejores pensiones para los chilenos. Yo estoy convencido de que ese sistema de capitalización individual, con un pilar solidario, con aportes del Estado, si alguien me demuestre que hay un sistema que es mejor, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión. A mí lo que me interesa, yo no estoy enamorado de las AFP, yo estoy preocupado de que las pensiones sean lo más altas posible, y por lo tanto yo voy a defender ese sistema y lo voy a seguir defendiendo hasta el final, entendiendo de que esos fondos son para las pensiones de los chilenos y no son para cada fetiche que tenga cada parlamentario que considera que cuando algo es importante, entonces hay que financiarlo con los fondos de la AFP. Los fondos de la AFP son para las pensiones de los chilenos, son ahorros de los trabajadores chilenos, es plata heredable en caso de que el trabajador se muera, y esa plata, que es de cada chileno, la tenemos que defender. Bueno, y es parte, diputado, más de la propiedad privada, que es otra de las cosas, ¿no es cierto?, que incluso el senador Girardi dijo después de cuando aprobaron este tema del plebiscito, que los chilenos íbamos a entender la nueva forma de tener una propiedad privada. No sé, Elsa, ¿tú qué opinas al respecto? Tú también te manejas en el tema de la AFP. Sí. Bueno, sí, lo preocupante de esta moción, bueno, que primero que nada, que es otro tema importante que ha salido a la palestra en los últimos días, es, quiero tocar ese punto que es inconstitucional. Ahí podemos hablar con el diputado en relación a esa manera. Es inconstitucional. Y es algo que ha ocurrido en el último tiempo con varias mociones parlamentarias que han presentado mayoritariamente los parlamentarios de la oposición, que nos estamos llenando de proyectos de mociones principalmente inconstitucionales, que van en contra de lo que establece la Constitución. Quiero hablar en particular de ese punto primero. Este en particular, presentado por senadores de oposición, entre ellos Navarro y Proboste, legisla sobre una materia respecto de la cual solo tiene iniciativa exclusiva el presidente de la República, que son las materias sobre seguridad social, ¿cierto? O sea, el presidente es el único que puede establecer o modificar normas de seguridad social, tanto del sector público como privado. Y este proyecto lo que hace es regular esa materia, que es propia del presidente, no le compete al Congreso. El Congreso solo ¿qué podría hacer? Podría aceptar, ¿cierto?, disminuir o rechazar, digamos, lo que proponga el presidente, ¿ya? Cosa que no se está cumpliendo. Entonces, primero que nada, esta moción que está avanzando, porque ingresó, está en el Senado, actualmente está en la Comisión, bueno, de Constitución y Legislación, en primer trámite, está ahí. Entiendo que no se declara, lo tiene que ver la sala, y ahí podría haber una instancia de declararse su inadmisibilidad, pero hasta el momento no ha ocurrido. Ahí está el
el proyecto tramitándose, ¿ah? Con posibilidad que pase a segundo trámite constitucional. Entonces, eso es un punto que creo que es súper importante. Podemos utilizar este proyecto en particular como ejemplo, es eso, que se están presentando mociones, digamos, que son inconstitucionales, que vulneran la Constitución. Otra cosa que me gustaría decir antes de seguir con el tema de qué sistema es mejor, si la capitalización individual o el reparto que propone este proyecto, porque este proyecto, esta moción propone en definitiva pasar a un sistema de reparto, ¿ya? Transitar a eso. Es que, y que no se ha hablado mucho, y que a mí me llama la atención, es que propone que el Estado administre la totalidad de los sistemas de pensiones, incluyendo el de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, dale, vamos adelante. Sí. Y eso es un punto que no se ha hablado mucho desde que ingresó la moción, ¿ah? Que me da la impresión que el objetivo obviamente es lograr cambiar el sistema que tiene actualmente la Fuerza Armada de Orden, ¿ah? Y que pasa a ser igual al sistema de las pensiones civiles. Y eso es un gran tema, porque es cambiar todo el sistema que es distinto, tiene otras características. Los uniformados, digamos, se pensionan a los 20 o más años de servicios efectivos, ¿cierto? Es otra lógica, no a la edad, no cuando tienen 60 o 65 años como el sistema de las pensiones civiles de capitalización individual. Esas dos cosas que quería resaltar primero. Y segundo, bueno, el tema de que esta moción propone en el fondo pasar a un sistema de reparto, ¿ah? Terminar con la capitalización individual y pasar a un sistema de reparto, nacionalizar los fondos de pensiones de tal manera que los fondos, en el fondo, los ahorrados por las personas, entren a un fondo común, ¿cierto?, que va a ser administrado por el Estado a través de un determinado organismo. Eso como en términos generales, ¿ya? Lo cual, pucha, yo en particular no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque efectivamente las personas pierden, digamos, la propiedad de su ahorro. Ya no son ellos son dueños, sino que pasa a ser el Estado, ¿cierto?, el que va a administrar esto, y el Estado podría destinar, digamos, el riesgo que se corre, que podría destinar estos fondos a fines distintos, que son generar pensión, cubrir las pensiones a fines distintos. Por ejemplo, lo que ha ocurrido, como lo dijo el diputado, que pasó en Argentina, que es un ejemplo clarísimo eso. ¿Qué pasa? Argentina se gasta la plata o la utiliza generalmente ¿para qué? Para cubrir o pagar deuda fiscal. Y es el riesgo al cual uno se expone si esta moción avanza, digamos, o se llegara a transformar en ley. Diputado, a ver, a mí me pasan muchas cosas, tengo sentimientos bien encontrados con el trabajo de ustedes, no especialmente con el suyo, ni con el de Diego Chalper y algunos otros que sí me saco el sombrero. Pero, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué hoy día los senadores y los diputados están legislando debajo de la mesa? Porque así lo siento yo. Está todo el país hoy día, ¿no es cierto?, anestesiado de alguna forma con el tema de la pandemia, con el tema que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ya le han sacado 3 ministros al presidente Piñera, el último, un tremendo gestor que era Mañalich, y pusieron, bueno, a París. Creo y estoy seguro que esto fue un manejo a la izquierda, pero ¿hasta cuándo tenemos, ¿no es cierto?, los chilenos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, los que los elegimos a todos ustedes, ¿no es cierto?, aguantar que exista, ¿no es cierto?, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, un grupo parlamentario sin ninguna experiencia, sin ninguna preparación, sin invertir las platas que tienen en buenos asesores, tratando de meter proyectos que son tremendamente importantes para la ciudadanía, mezclándolos con el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en este capítulo, porque claramente eso les da tribuna y buscan ahí de alguna forma decir por qué las Fuerzas Armadas podrían eventualmente tener una jubilación distinta a la de los chilenos que no usamos uniforme. Yo creo que eso es tema de otra discusión, pero ¿por qué pasa esto, diputado? ¿Por qué yo me gustaría que usted nos dijera y le contara a todos los auditores nuestros por qué se está legislando sobre estas materias cuando deberíamos estar preocupados de sacar, por ejemplo, el ingreso familiar en 24 horas, lo que fue el COVID, que se demoraron 2 semanas, y así tenemos un montón de proyectos o de reformas o de leyes que ha impulsado el Poder Ejecutivo, que tienen que ver con hoy día atender que la gente está pasando hambre, que la gente está sin trabajo, que la gente está desamparada, que no hay mucha esperanza para adelante.
Mira, tiene que ver con una cosa muy sencilla. Yo creo que en este periodo presidencial y también parlamentario se ha perdido algo que Chile tenía, que es el fair play, el juego limpio. El entender de que la oposición y el gobierno tienen posiciones contradictorias, que en muchas materias piensan distinto, incluso completamente opuestos, pero que hay ciertas reglas del juego. Hoy día esas reglas no se están respetando. Hoy día estamos viviendo, o el presidente más bien está sufriendo, el hecho de estar gobernando con un Congreso en minoría en ambas cámaras. Y en una minoría un poquito mañosa, porque la verdad es que tenemos una minoría, podemos hablar de eso después de por qué se produjo, tenemos una minoría, por ejemplo, en la Cámara de Diputados que es mucho más, la diferencia es mucho más grande que la diferencia de votos que hubo a nivel de diputados, pero el sistema electoral fue mañosamente diseñado para darle sobre representación a la izquierda. Entonces, tenemos a un presidente que trata de sacar cosas adelante y tenemos a una oposición que está, por decirlo de alguna manera, parapetada en el Congreso. Y desde el Congreso utilizan todas las herramientas, algunas legales y otras contrarias a la ley, para tratar de ejercer este rol de oposición. Entonces, cuando tienes a una oposición que presenta proyectos que son ilegales, no ilegales por la Constitución de Pinochet, ilegales por normas constitucionales que vienen desde la Constitución del 25, incluso algunas normas que vienen desde antes, como por ejemplo que los parlamentarios no tenemos la posibilidad de presentar proyectos de ley que implican gasto. Imagínate si se permitiera que los parlamentarios presentaran proyectos de ley que implican gasto, el Estado quebraría en 2 semanas. Entonces, ese tipo de cosas hoy día ya no se están respetando. Esta vez, la gente se olvida, hemos tenido acusaciones constitucionales para tirar para arriba. Antes había una acusación constitucional, si es que había alguna. Quizás hubo en algún gobierno 2 acusaciones constitucionales contra ministros de autoridades porque se reservaba para cosas extremadamente graves. Aquí nosotros hemos tenido un sinfín de acusaciones constitucionales contra varios ministros. Una de ellas prosperó, que fuera el ministro Chadwick, pero también incluso intendentes, como el intendente Guevara, que no prosperó porque los parlamentarios se fueron de vacaciones, se votó en febrero y no lograron reunir los votos. Pero en el fondo, acá lo que está ocurriendo es que hay una sed de poder tan grande que esa parte de la izquierda está dispuesta a hacer cualquier cosa, aunque contravenga la ley, aunque no juegue limpio, con tal de hacer una oposición dura frente al presidente, hacer fracasar a este gobierno e intentar por esa vía, en el fondo, de ganar las próximas elecciones. Y eso es a lo que nosotros tenemos que revelarnos. La oposición siempre pinta muy lindo las cosas que hace. Cuando ellos violan la ley presentando proyectos inconstitucionales, ellos no dicen que violan la ley, ellos lo que dicen es que lo hacen porque lo que están promoviendo es mucho más importante que el respeto a la ley. Como si por alguna razón los políticos estuviéramos por sobre la ley y fuéramos los únicos ciudadanos que podemos romperla. Es bien insólito que nosotros que hacemos las leyes seamos los primeros en romperlas, es una cosa increíble. Pero bueno, ese tipo de cosas hay que denunciarlas, hay que decirlas con todas sus letras. Porque yo estoy convencido de que la ciudadanía se da cuenta de que es importante para una democracia sana que compitamos, oposición y gobierno, de acuerdo a las reglas del juego. Porque si nos empezamos a saltar las reglas, ese es un camino que nosotros sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Y eso es extremadamente grave para el futuro y para la estabilidad democrática del país y de sus instituciones. Así que esa es mi respuesta. Al final no hay hoy día fair play, no hay hoy día un verdadero espíritu democrático. Parte de la izquierda todavía no acepta el hecho de que el presidente Piñera haya ganado las urnas. Y eso demuestra en cierta forma también su lógica autoritaria y su psicología dictatorial. Estoy hablando de una parte, de una porción de la izquierda, no de toda la izquierda. Pero eso es una realidad y lo vemos todos los días en el Congreso y es algo que hay que denunciar y es algo que hay que hacerle ver a la ciudadanía porque es algo que es real. Ahora, antes de ir contigo, Elsa, un tema un tema cortito. Nosotros, usted diputado habló de la izquierda, ¿no es cierto?, de la oposición más radical y la oposición más republicana. Para mí hoy día yo creo que están todos metidos más o menos en el mismo saco, pero bueno. ¿Qué pasa en la derecha? Porque hoy día tenemos, yo siento de que no se comunica, no se llega a la ciudadanía, al ciudadano a pie, a explicarle y hacerle entender que lo que está haciendo la izquierda es, de alguna forma, o de 100% forma, es satisfacer sus intereses personales por sobre los de la patria, ¿no es cierto? Y lo que quieren es empobrecer a cada uno de los ciudadanos. O sea, ¿cómo hacemos? ¿De qué forma logran ustedes o pueden lograr tener una mayor tribuna sacando, por ejemplo, personajes como Mario Desbordes, que le ha hecho pésimo a la derecha, que ha tenido
que ha tenido una izquierdización en su forma de pensar en esta comunidad de techo que es Renovación Nacional, porque para mí es una comunidad de techo donde existen muchas posturas, pero que la está liderando un hombre que no representa al partido. Pero lo que sí ve la opinión pública, ¿no es cierto?, es que una persona que se pasea por la moneda, que pareciera tener ambiciones personales, está de alguna forma conduciendo a la derecha y pareciera que los Chalper, ¿no es cierto?, los Guillermo Ramírez, los qué sé yo, los otros que están con ustedes, que están haciendo una buena pega, quedan en la sombra y la gente no se entera, no sabe y no entiende y terminan ustedes siendo la peor institución calificada hoy día en el país. ¿Cómo solucionamos ese tema? A ver, parte del prestigio que tenemos es ganado y parte no es tan ganado, pero mira, eh, el tema de la derecha es delicado porque ha pasado algo que es bien lamentable. Cuando un gobierno tiene buena aprobación, los parlamentarios se cuelgan del gobierno, porque un diputado, ¿qué porcentaje necesita para ser diputado? Un 10% o un 15%, y con eso tú estás asegurado como diputado. Tengo niños, como ustedes pueden oír desde acá, peleando entre ellos. Pero bueno, entonces, cuando uno tiene una aprobación, entonces los parlamentarios suelen ponerse del lado del gobierno y suelen, en el fondo, defender al gobierno. Y eso es algo que ocurre en todo el mundo. El problema es que cuando el gobierno está con una baja aprobación, recordemos que el presidente, el Congreso y todas las instituciones políticas, después del 18 de octubre estaban en un 2% de aprobación, 3% de aprobación, una cosa insólita que nunca habíamos visto en Chile. Lo que empieza a ocurrir es que tú te das cuenta quién es quién. Y ahí te das cuenta, dentro de los oficialistas, en este caso los que somos de Chile Vamos, quiénes defendían al gobierno por convicción de ideas y quiénes defendían al gobierno porque les convenía. Porque cuando la aprobación del gobierno cae, el parlamentario sabe que si defiende al gobierno, él también va a caer. Entonces el gobierno cayó en su aprobación y ahí estaban varios diputados, y yo me incluyo, lo digo con orgullo, que seguimos defendiendo al gobierno, al menos en aquellas cosas que nosotros considerábamos que el gobierno estaba siendo fiel a nuestras ideas. Pero empezaron a haber otros parlamentarios de Chile Vamos que empezaron con propuestas populistas, a presentar proyectos inconstitucionales, a votar cosas inconstitucionales, a criticar al gobierno de manera injusta o exagerada, para desmarcarse del gobierno, demostrando que al final del día tenían cero lealtad hacia el gobierno y hacia el proyecto de centro-derecha. Y que lo único que les importa al final es ser reelegido hasta el infinito. Entonces, también estas oportunidades, o sea, estas crisis de gobierno, son oportunidades para que uno vea quién es quién. Y la gente debiera ver, la gente de derecha, que votó por parlamentarios de derecha, o la gente que no se siente ni derecha ni izquierda, pero que votó por un parlamentario de derecha, lo mire y vea. Si es que cuando empezó a caer la aprobación del gobierno, este parlamentario se puso medio populista o no. Tú mencionabas Renovación Nacional, pero pasa también el AUI, pasa el Evópolis, pasa en todos lados, que hay parlamentarios que no resisten la tentación de desmarcarse de un gobierno, empezar a criticarlo y ponerse populistas para, en esta lógica, de sálvese quien pueda. Sí, es. Elsa, tú estás también en Voy el a cerrar panel, la así puerta, que, permiso. sí, no, dale. Elsa, seguimos los dos en el programa. No, cuéntanos un poco tú respecto al tema, cómo lo ves, cómo piensas, qué sientes. Tú, igual que yo, eres una ciudadana de a pie, como digo yo. Sí. Estamos dando la batalla del rechazo desde nuestras trincheras, tratando de lograr que este país no se vaya al despeñadero, ni tampoco entregar una hoja en blanco, ni menos entregar los derechos que tenemos sin saber lo que va a venir de vuelta. Cuéntanos un poco cómo tú ves la cosa desde afuera. A ver, difícil el tema, difícil. Desde afuera, bueno, uno lo ve mucho, bueno, lo veía cuando podía salir en la calle, lo ve ahora en las redes sociales. El problema es ese, o sea, uno trata por una parte como de creer por una parte en el gobierno, llámese gobierno, poder ejecutivo, presidente, parlamentarios de derecha, pero de repente uno siente eso, que los propios parlamentarios o el gobierno todo se da como balazos en los pies, por decirlo de alguna manera, ¿ah? Y uno es muy difícil defender al gobierno. Por otra parte, tenemos esta oposición guiada fundamentalmente por mucha izquierda radical, llámese PC, Frente Amplio,
que tal como le dijo el diputado, en el fondo se han dedicado, digamos, la mayoría del tiempo a boicotear todas las iniciativas del gobierno con el fin de, en definitiva, lograr desestabilizar totalmente y lograr una caída, digamos, que el gobierno fracase y pudieran de alguna manera ellos quizás hacerse del poder, ¿ya? Entonces, esa situación, digamos, que uno ve el gobierno como un poco debilitado, más esta izquierda, esta posición tan radical, todo, produce en la gente, y en mí en particular de repente me había producido como que uno se angustia un poco, se desmotiva todo. Pero ahí sale la gana, digamos, de que el país salga adelante y ahí uno logra como sacar energía o fuerzas del interior de uno y sigue luchando. A mí lo que me preocupa, en particular, aparte de todo eso, es la incertidumbre, podría llamarse así como institucional, que genera toda esta situación. Lo que pasó desde el estallido, después el tema de la pandemia, este tema de cómo se está operando en el Congreso, sobre todo, digamos, los parlamentarios de la oposición, con todo esto de insistir, digamos, en presentar iniciativas que son contrarias a la Constitución, quizás como para validar el tema de que es necesaria una nueva Constitución, no sé, pero esa incertidumbre institucional que se crea es complejo. Es complejo y uno siempre está pensando qué va a pasar, qué va a ser del futuro de uno a corto plazo, del futuro del país. Eso es muy complicado. Incierto panorama, diputado. Incierto. Ayer, sí, muy incierto. Ayer, diputado, vimos a Sebastián Piñera en una, en una conferencia de prensa que dio a mediodía, bastante más empoderado de lo que se le ha visto en los últimos año y medio. Y hablando de esta comisión ad hoc, ¿no es cierto?, que va a convocar de manera de que expertos perfeccionen, ¿no es cierto?, los criterios de admisibilidad o inadmisibilidad de los proyectos de ley, ¿no es cierto?, de lo que estábamos hablando recién. ¿Cómo ven ustedes como la UDI, y usted en especial como diputado, este anuncio del presidente? Muy bien, pues es un anuncio antipopulista, antipopulismo más bien, es como una especie de vacuna contra el populismo, porque ¿cuál es el sistema para que las personas nos entiendan, los que nos están viendo? Hoy día alguien presenta un proyecto inconstitucional, por ejemplo, yo para hacerme el lindo con mis electores de Peñalolén, digo ya, voy a presentar un proyecto que para todos aquellos que estén en lista de espera de vivienda, se le va a entregar una casa automáticamente. Ya, es inconstitucional porque irroga gasto, entonces si todos los parlamentarios empezamos a hacer eso, quiebra el Estado. Es imposible de lograr porque nadie puede asegurar de que aparezcan casas porque sí se la entrega a la gente. Yo no me hago cargo ni de cómo se financia, nada. Yo simplemente soy populista y digo, voy a presentar este proyecto de ley. Entonces, resulta que yo presento el proyecto y el diputado al lado dice, chuta, pero este proyecto dice que le va a entregar al tiro casa a todos los que están en lista de espera. Yo tengo que votarlo a favor porque si lo votar en contra, la gente de mi distrito me va a matar. Y así empieza a pasar eso en todo Chile. Entonces, ¿qué ocurre? La mesa, los abogados de la Cámara, que no son parlamentarios, los abogados contratados de la Cámara dicen, oiga, este proyecto es inconstitucional. ¿Qué se hace? La Cámara lo vota. La Cámara vota la admisibilidad. Entonces, uno muchas veces escucha discursos de este tipo, como, mire, yo sé que esto es ilegal, pero igual lo voy a votar como si fuera legal porque es un tema importante, o porque quiero presionar al gobierno, o porque no es mi problema. Pero Y eso es entonces como, tenemos a la Cámara. eso es como pasarse una luz roja, diputado, al final del día. Pero si eso, y no solamente eso, es un engaño, porque tú estás votando a favor de algo que nunca va a ser realidad. Primero porque no tienes financiamiento, entonces imposible construir miles de casas sin financiamiento. Segundo, porque no va a pasar el filtro del Tribunal Constitucional, y si lo pasa, no va a poder materializarse la ley. Es un engaño a la ciudadanía. Es, yo persigo tu voto. Yo me siento en la Junta de Vecinos, me siento en el Club de Adulto Mayor y digo, presenté este proyecto, y lo votamos y lo sacamos adelante contra la oposición de los malos, sabiendo que estoy engañando a la gente. Entonces, el sistema hoy día está hecho de tal forma de que depende de nosotros, los parlamentarios, calificar o no algo de inadmisible. Entonces, ¿qué dice el presidente Piñera? Este sistema, así como está, no funciona. Pueden declarar admisible lo que es inadmisible, no hay ningún tipo de sanción en caso de que lo hagan ya de manera obvia y totalmente clara. Entonces él dice, busquemos una fórmula para que
haya un mecanismo más seguro de respeto a la Constitución y a las leyes. En el fondo lo que el presidente está diciendo es voy a convocar a un grupo de personas de todos los sectores políticos que tengan experiencia en esto y empiecen a pensar y a hacer propuestas de cómo podemos mejorar el sistema. El presidente no ha dado una solución, él lo que ha propuesto es un camino. Entonces dice, para que nos den idea de cómo mejorar el sistema. Lo razonable es que un diputado cualquiera hubiera dicho que bien, el presidente está convocando a una comisión para mejorar el sistema y de esa manera que el Congreso cumpla con la ley. Imagínate lo básico, cumplir con la ley. Pero lo que ocurrió fue que hubo parlamentarios de oposición, pero también algunos de gobierno, que salieron diciendo que esto era una intromisión inaceptable del Ejecutivo, que los parlamentarios podemos hacer lo que queramos. Oye, si los parlamentarios no podemos hacer lo que queramos. Los parlamentarios tenemos que sujetarnos a las leyes igual que cualquier otro. Y déjame con esto, para cerrar este punto y darle la pasada a Elsa, que yo estoy seguro que va a tener algo que decir sobre esto que voy a decir ahora. La Constitución, las constituciones cualquiera, tienen muchos objetivos. Asegurar derechos a las personas, organizar el Estado. Mira, podemos hablar toda la noche de lo que es una constitución, pero lo más importante de una constitución, lo más relevante en una constitución, en cualquiera, es que la constitución es lo que limita el poder de aquellos que tienen poder. Limita el poder del presidente, no puede hacer lo que quiera porque la Constitución se lo impide, limita el poder de los tribunales, limita el poder del ejército, limita el poder del Parlamento, limita el poder del Tribunal Constitucional, limita el poder de las municipalidades, es decir, para que aquel que tenga poder no empiece a caer en la tentación de atraer más poder y tener al final un poder infinito. Entonces las constituciones lo que hacen es limitar el poder. ¿Por qué Chávez y tantos otros lo primero que hicieron cuando llegaron al gobierno fue decir que había que redactar una nueva constitución? Porque no querían tener contrapeso, porque querían darse más poder a sí mismos. Y por eso Chávez después se pudo reelegir, y puede poner a los del servicio electoral a su antojo, y puede sacar diputados, y puede expropiar con el dedo, y puede hacer lo que quiera, porque él cambió la Constitución para darse más poder. En Chile, y que la gente lo sepa, la izquierda quiere cambiar la Constitución, entre otras cosas, para darle más poder al Congreso y menos poder al presidente. Sí. Quiere que el Congreso pueda hacer lo que quiera, tener un poder prácticamente ilimitado. Imagínate si con lo limitado que estamos hoy día, por la ley y la Constitución, los parlamentarios no hacen otra cosa que violar sistemáticamente la ley. Imagínate lo que va a ser una nueva Constitución entregándole a esta tropa de populistas, que lo que quieren es solamente reelegirse, entregarles más facultades, más poder, y que menos otras instituciones del Estado los puedan limitar. Eso es gravísimo. Y a eso nos estamos enfrentando hoy día en la práctica, con el Congreso violando la ley, y mañana a través de la discusión constitucional. Y ese va a ser un debate, o ese va a ser una preocupación que vamos a tener si es que hay finalmente una asamblea constituyente. ¿Cómo hacemos para que esa asamblea no caiga en la trampa que está poniendo la izquierda de entregarle al gobierno, al Estado, al Congreso, poderes mucho más grandes de los que tiene hoy día? Finalmente se puede terminar transformando por las personas y un límite a la libertad de las personas. Elsa. Sí, en esa lógica, diputado, incluso cuando estamos hablando de esta moción parlamentaria, ¿cierto?, que deroga el 3.500, quiere pasar a un sistema de reparto, que es una moción que reforma la Constitución, ya hay un ejemplo de lo que acaba de señalar el diputado, porque establece elimina la iniciativa exclusiva del presidente en lo que respecta a materias de seguridad social. O sea, dice que el Congreso va a tener la facultad para establecer o modificar normas de seguridad social. O sea, un avance en eso, va en lo que acaba de decir el diputado. O sea, de tener más poder el Congreso, de poder en el fondo legislar o legislar sobre materias que en este minuto son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. ¿Y por qué también son de iniciativa del Presidente de la República? Porque generalmente estas materias son de mucha importancia, irrogan gasto, y tienen que ser analizadas desde el punto de vista de su financiamiento presupuestario, etcétera, con mucho detalle. Todo proyecto, digamos, de ley va, digamos, con su respectivo informe financiero, ¿cierto?, con un análisis de las finanzas, a ver si se puede llevar a cabo o no. Entonces ya hay un avance en esta moción en ese sentido, de darle mayor poder al Congreso, y tal como dice el diputado, si llegamos a
a una asamblea constituyente, que sea 100% elegida, y se hace la constitución como ellos quieren, lo más probable, claro, que en el fondo se llegue a concretar una especie, claro, de parlamentarismo. Ya eso es lo que quieren, pasar como quizás del sistema presidencial republicano allá un parlamentarismo. De hecho, todos estos avances, estas acciones que está haciendo el Congreso con todas estas cosas inconstitucionales, esa impresión me da a mí, que estamos casi en un parlamentarismo de facto, no es, pero le estoy poniendo, lo estoy como exagerando, digamos, pero va como en ese camino. Bueno, tuvimos declaraciones como la que hizo Marco Enrique Minami ayer, ¿no es cierto?, que habló de una cohabitación, una cosa muy extraña que inventa él nomás, yo no sé si es su sueño, Sí, a lo mejor se lo dijo la Karen Dogenbailer, no tengo idea, que es una niñita de la televisión. Mire, la verdad es que nos queda poco tiempo, diputados, lo sacamos a ustedes rajado de una comisión, sabemos que tienen cosas que hacer, ustedes de los diputados que nosotros agradecemos que trabajen, nos quedan pocos en el tema. Ahora, con respecto y para ir finalizando, yo creo que hay temas que tienen que ver con el financiamiento y que tienen que ver con decisiones que cambian completamente el tema en el país, que tienen que caer en el Poder Ejecutivo. A ver, los presidentes, nos gusta o no, son elegidos por una mayoría. Por lo tanto, hay temas, ¿no es cierto?, que la presidencia, en este caso Piñera ganó con un 55%, fueron más de 10 puntos con Guillermo, que es una cosa que no se puede discutir, aunque no le guste a la izquierda, pero hay facultades que tiene que tener el presidente porque es el que más representación tiene dentro del país, más que cualquier diputado o cualquier parlamentario, porque no hay ningún diputado parlamentario que saque más del 51%, y en las bancadas al final, con este nuevo sistema, ¿no es cierto?, mañoso que hicieron como bien dice el diputado, para favorecer a la izquierda, tenemos diputados que tienen el 1%, menos del 1%, y que hoy día están legislando muy mal. Yo siento que tengamos poco tiempo hoy día, me habría gustado conversar más cosas con usted, diputado, unas palabras antes de terminar, para que la gente, nosotros lo que tratamos de hacer, diputado, con estos programas es poner sobre la mesa temas que a lo mejor cuesta ponerlos en los medios tradicionales. Yo sé que usted está, gracias a Dios, lo tenemos en algunos de los canales de televisión dando vuelta por ahí, qué bueno que lo hagan y qué bueno que digan las cosas como son, pero también hay que hacerlo por acá. Yo creo que es importante y la gente lo agradece. Sí, claro. Le doy la palabra, diputado. Sí, mira, Jorge, lo que tú estabas diciendo recién es muy de fondo, el tema de que el presidente tiene ciertas atribuciones que los demás no tienen. Y te voy a ti y al resto explicar por qué yo pienso eso también. Gobernar al final es priorizar. El país tiene una cierta cantidad de plata, como cualquier familia, que tiene una cierta cantidad de plata, y a uno le gustaría hacer todo. En el fondo, tener mejor salud, tener mejor educación, tener mejores pensiones, tener más áreas verdes, tener más. Pero la plata que el país tiene es limitada, igual que la plata de una familia. A una familia le gustaría irse a vacaciones para allá, tener a los hijos en el mejor colegio, tener el mejor plan de salud, pero la plata no alcanza para todo. Y cada familia ve cómo prioriza. Bueno, un presidente, cuando se presenta a una campaña presidencial, compite contra los otros candidatos justamente en eso. Es decir, ¿en qué vamos a priorizar? Y uno puede decir, como lo dijo la presidenta Bachelet en su minuto, para nosotros la prioridad va a ser la educación gratuita, es decir, voy a ganar parte de esta plata y la voy a invertir en educación gratis para todos. Y otros, como el presidente Piñera, pueden decir, yo quiero mejores pensiones y voy a ganar parte de esta plata y la voy a invertir en eso. Y la gente votará por lo que considera que es más prioritario. Si tú le das al Congreso la posibilidad de presentar proyectos de ley que irroguen gasto, es imposible para un gobierno poder sacar adelante las prioridades por las cuales la gente votó. Imposible, porque no va a quedar plata para nada. Entonces no va a haber priorización y por lo tanto no se va a poder gobernar. Entonces es muy importante esto de mantener un respeto hacia los límites que establece la ley a cada uno de los poderes. No solamente el parlamentario, no solamente el legislativo, sino también el judicial, que no puede sobrepasar sus atribuciones, o el presidente y qué sé yo. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender, y por eso es tan importante que, aunque nos guste lo que un parlamentario está promoviendo, si eso es ilegal, entonces hay que decir, ¿sabes qué? Convence al presidente que presente el proyecto, porque él puede presentarlo, pero tú no puedes presentarlo, y por lo tanto no engañes a la gente. Yo creo que eso es muy importante decirlo, y creo que es muy importante para que nosotros podamos salvaguardar nuestra institucionalidad. Y aprovecho, Jorge, de felicitarte por tu programa. Encuentro genial que parte de la sociedad civil se organice para poder generar estos canales de información, de diálogo. Me parece maravilloso. Te felicito, Elsa, por lo que tú estás haciendo en la quinta región, si no me equivoco, ¿cierto? Uh-huh. En la provincia del Marga Marga, más específico, ¿estoy bien? Sí. En la provincia del Marga Marga, ahí
Quilpué, Limache, Villa Alemana. Olmué y Villa Alemana, por el tema del rechazo, organizando a la sociedad civil. Es eso finalmente lo que mueve la rueda y eso finalmente lo que genera los cambios que nosotros queremos generar. Así que muchas gracias por la invitación y los animo a los dos a que sigan adelante con lo que están haciendo, porque es muy importante. Si la gente, los nuestros no pueden descansar en los políticos, hay que ponerse manos a la obra. Así que muchas gracias por lo que hacen y cuentan siempre con todo mi apoyo. Así, bueno, gracias, diputado. Gracias, Elsa, por haber participado. Gracias. Nosotros estamos aquí en la trinchera permanentemente. De acá, yo desde Los Lagos, la Elsa de Villa Alemana. Y esperamos, diputado, que usted también siga ahí en la trinchera en el Parlamento tratando de ordenar el tema. Yo me quiero despedir con una frase que dijo Churchill para que la gente de derecha entienda. Si usted le da a la gente, a un comunista o a un socialista, la administración del desierto de Sahara, yo le garantizo que en 2 años nos vamos a quedar sin arena. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Elsa. Esperamos poder tener un nuevo programa un poquito más armado. Disculpamos a Sebastián, que tuvo un problema técnico y no pudo estar hoy día. Es un buen elemento y fundamental. El clima está intratable. El clima está intratable, está casi tan intratable como el Frente Amplio y el Partido Comunista. Muchas gracias a todos los televidentes. Bueno, y estamos en contacto en nuestro nuevo próximo programa. Que estén muy bien.